Muy buenas noches, ¿cómo está el pueblo Pincharrata? Irrumpimos una vez más a través de la 221 Radio por la 103.1. La gente nos conoce. Pintamos el cielo de rojo y blanco. Venimos a hacer un programa acerca de la vida de estudiantes de La Plata, de la cultura Pincharrata. Lo decimos siempre, 2 humildes horas por semana, porque estamos recontra convencidos acá en la ciudad de La Plata, en la ciudad de las Diagonales, hay una escuela y es en Estudiantes, y nosotros de eso estamos recontra convencidos con mi amigo Turner. ¿Cómo le va, maestro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, contento de estar acá y un poco triste porque la despedida del año, pero bueno, ¿qué va a ser? Y nos acompaña, es un verdadero placer este hombre que es, si es algo, alguien tiene autoridad como de para hablar casa. de, te dicen de la casa. De estudiantes con tantos años al lado cubriendo. Está con nosotros este periodista recontrarchi conocido de la ciudad, el señor Osvaldo Fanjul. Maestro, ¿cómo le va? Nos engalana. Lo de tantos años me está tirando el documento encima, pero no tiene muchos de trayectoria. Bueno, y también demasiado. Nos acompaña Charlie, Mauro. Vamos a hacer una cosa, yo no quiero cometer errores, ¿viste? Y como buen pincha no voy a hablar de más. Entonces cada uno se presenta ante el pueblo Pincharrata, ante la patria pincha, de la manera que lo cree conveniente. Estuvimos debatiendo antes, vos, ¿cómo apellido, de edad, DNI? No, ¿cómo andan? Bienvenidos. Buenas tardes. Apláudalo. Bueno, nosotros somos de Debate Pincharrata. Debate Pincharrata. Estamos en Twitter y en Facebook. Somos Carlos, yo soy Mauro y ahora está por llegar Charlie, que es el otro integrante de Debate. Y el colaborador permanente. Y tenemos un colaborador que también está presente hoy, que es Pato, acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Grande, Pato, bienvenido. Muchas gracias por como integrante del Museo Estudiantes. Bien. Bueno. Siempre colaborando con la cultura pincha, como siempre. Obviamente la camiseta. Se pudrió todo. Se pudrió. ¿Vos decís por qué? ¿Qué pasó? Está por entrar alguien. ¿Qué pasó? No, buenas tardes. Soy Drupi, ¿no? El que viera esta imagen, si tuviéramos un televisor no, acá. sabe la gente, estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook en vivo. Bueno, tenemos la posibilidad de afirmarle a la patria pincha, al pueblo Pincharrata que nos acompaña ahora a partir de este momento en nuestro estudio, señor presidente de nuestra institución. Siempre, esto digo, corre por mi cuenta, el hombre más preponderante de la historia de Estudiantes, el señor Juan Sebastián Verón, maestro. Qué placer que nos acompañe, no lo teníamos. Vamos a Bilusi. Muy bien. Viste lío y entraste, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cultura Pincharrata. Más, qué linda sorpresa. Viene de la sede el presidente. Sí, de la sede. Bueno. De la sede de entrega de los carnets para los vitalicios. Época de muchísima actividad institucional en Estudiantes, actos todos los días, bueno. Ahora cuando hagamos un pequeño corte vamos a acomodarnos un poco de todo y ustedes ni la esperaban, ¿no? Que caiga la bruja. No, sinceramente no, nadie lo esperaba. O sea, nosotros anunciamos que íbamos a hacer un debate acerca de un montón de temas o algo en general de lo que se venía charlando en las redes, producto de no sé si se armó por eso, ¿no? Nos acusaron un poco de haberlo armado nosotros, producto de un tuit que hicimos, así que bueno, la idea era invitar a todos aquellos que quisieran a venir a debatir un poco sobre, le pusimos un título más general que era el ADN, porque bueno, se habla tanto de eso, que quisimos poner esa cuestión, así que bueno, parece que se enteró por algún lado, por las redes, y dijo, hay que debatir, vamos, así que bueno, no sé si va a ser esto el cierre. Lamentamos por ahí el hecho de que no haya venido más gente a participar porque estaban abiertos los micrófonos, como creo que no sé si alguna vez se hizo en un programa de estudiantes, de decir, bueno, vamos a debatir, los que quieran venir, que vengan, estamos acá. Los integrantes de Debate Pincharrata somos Carlos Cáneva, Mauro Pancino, colabora siempre Patricio Sarmele y mi nombre es Carlos March. Y un poquito porque también en las redes, en esto, que quizá uno lo magnifica y no tiene verdaderamente tanta entidad, pero a nosotros también en cierta forma se nos ha, que no somos nadie, somos simplemente un espacio que nacimos
para dar una opinión, para nada, para analizar y por ahí sacarnos el gusto del fútbol. Y por ahí también se nos ha tildado de que somos oficialistas, que respondemos a alguien, y la verdad que nosotros lo hacemos simplemente por el gusto. Y bueno, antes de entrar casualmente charlábamos con Osvaldo, uno es enfermo de estudiante verdaderamente, tiene esta pasión que tiene, y bueno, y todas las cosas que hace y el esfuerzo, bueno, ni hablar el esfuerzo que harán ustedes para poder sostener todo un programa, todo un año y demás. Pero bueno, básicamente quería decir eso, que uno, digamos, desde nuestro espacio, digamos, vemos tanto los pro como las cosas por ahí que no sean las buenas, las no tan buenas, las muy buenas, y sinceramente, un poco como decía Sebastián, se nota muy dolido, digamos, cuando se etiquetan o se pierde por ahí el respeto así gratuitamente. Y por otro lado, yo entiendo un poco también que haya gente, porque a mí me ha pasado cuando no he tenido por ahí la oportunidad de acercarme o tener cierta información y demás, en la cual a veces uno, cuando se nutre de los medios y por ahí la información no viene tal cual es, ¿sí? Y perdés un poquito, y el exitismo del fútbol y demás te hacen poner expresiones, te hacen poner calificativos, te hacen poner etiquetas que la verdad que no colaboran en nada, digamos, no colaboran en nada. Pero bueno, no, simplemente eso quería decir, y también, digamos, no todo aquel que critica lo hace de con mala intención, ¿sí? Quizás a veces la información no llega, quizás un poco el exitismo del fútbol, entonces tampoco, pero bueno, hay que tratar, un poco como lo que decía Sebastián, tratar de tamizar, analizar lo más que se pueda de dónde viene. Y bueno, esto por ahí no tiene nada que ver, pero o tiene que ver, pero hace 24 horas precisamente le hicieron una nota a un periodista para no hablar buenas cualidades de Lucas Nardi. Y la nota característica, digamos, si uno lo piensa, lo hilvana temporalmente, tiene una intencionalidad, ¿sí? Pero bueno, eso prende, eso vende, y a partir de ahí gente que yo conozco, que yo quiero, y que por ahí no está por ahí tanto en el día a día, se prende y toma ese discurso y lo utiliza para pegar, para criticar, y bueno, entonces, eso más que nada. Hay cosas que pueden salir bien, cosas que pueden salir mal. Acá lo que siempre se dijo que no correspondía son las faltas de respeto y atacar a la honorabilidad de las personas, aparte. Sí, nosotros hicimos hincapié un poco en eso, ¿no? De acusar a jugadores de Estudiantes que ganaron la Libertadores, de decir que hacían una cama, que decir que hacían una cama es decir que salieron a la cancha a perder con la camiseta de Estudiantes. Claro. Eso es lo que generaba bronca, insultos, que muchos decían que no los habían hecho, y decían, ustedes están inventando insultos que no existen, y en las redes vos buscás los mismos que nos contestaban, entrabas a la cuenta y era una catarata de insultos, que era lo que nosotros por ahí nos manifestamos en contra de eso, es decir, era ingrato por un año irregular futbolístico insultar a referentes que han dado todo por Estudiantes. Fue eso lo que se generó, y pusimos como contracara de que en el 93, 94, nos fuimos al descenso en el 94 y la gente sacó en anda a los jugadores. Entonces, decir, ahora y lo único que aclaramos en el tweet fue, tal vez en ese debate tan necesario deberíamos incluirnos también los hinchas, porque es fácil debatir sobre el ADN, sobre la presidencia de Verónica, y nosotros no. Esa fue la intención. Se armó una catarata de respuesta, que vende humo, el sueldo que les pagan. Bueno, ahí arrancó la idea de decir, bueno, ya que está, hagamos esto. La pregunta que yo le quería hacer acá, bueno, a nuestro invitado, a Osvaldo, es como periodista de un programa central, si se quiere, en el horario, y de muy, muy conocido en la Ciudad de La Plata. Bueno, ¿cómo vive esto? Las grietas existen, evidentemente que existen, y está bueno pensar distinto, pero como decían recién ustedes, el tema es el respeto. El respeto, yo siempre digo, es el límite de todo. Yo puedo hacer la crítica que quiero, pero no me puedo faltar el respeto a nadie. Y hablar, me parece que a esta altura de bilardismo, menotismo, que esto, el otro, me parece que es casi a esta altura del partido como hablar de unitarios y federales. Me parece que son cosas que ya pasaron, que hay que abrir un poco más la cabeza
que hay que analizar otras cosas. Estudiantes me parece que ha tenido éxito y ha tenido fracasos con tipos nacidos en el club y con tipos que no han nacido en el club. Simeone yo creo que le cambió un poco la manera de ver y de pensar al hincha de Estudiantes, porque no era un estilo habitual, y cuando hablamos de estilo también es muy particular. El hincha de Estudiantes puede jugar muy bien un jugador, ahora le gusta también cuando se tira al piso, cuando raspa, cuando tiene sacrificio. La Gata Fernández lo ha dicho 1000 veces eso. Yo creo que la Gata se recibió de jugador de Estudiantes cuando salió campeón en el último torneo con Sabela de técnico, haciendo cosas que por ahí no hacía antes. Y eso está bueno. Ahora, después, no te gusta Bernardi, no te gusta Viva, no te gusta Milito, no te gusta Pellegrino, que por ahí son creo que técnicos que han hecho... Bueno, Bernardi todavía está en pañales el ciclo Bernardi, pero los demás me parece que le han aportado mucho a Estudiantes, no siendo técnicos nacidos o nombres nacidos en el club. Y lo de Bernardi, bueno, habrá que ver cómo termina desandando su camino. Lo de Matosas, bueno, el propio Sebastián lo asumió como un error, o que no salió bien, porque nadie toma una decisión para equivocarse. Tal cual. Pero bueno, me parece que hay que abrir también un poco la cabeza. Y cuando tenés que ir a buscar un entrenador, hay veces es como cuando nosotros decimos, tal tiene que jugar. Bueno, ¿quién tiene que salir? Porque juegan 11. Entonces, hay veces que también hay que ponerse siempre en el lugar del otro a la hora de opinar. Porque si no es fácil. La solución la tenemos siempre los que no terminamos metiendo la pelotita en otro arco. Los del arco de enfrente, el famoso arco de enfrente. La cancha tiene 2 arcos, uno para defender y el otro para atacar. Que me peleo con Monetti todos los días. Sí, con eso. Con el lírico Monetti. Con el lírico Monetti. Bueno, no sé, por allá. Pato. No, yo creo que para bueno, un poco para reforzar la idea, siempre está bueno por ahí ir un poco a la historia y ver dónde estábamos parados o dónde estamos, pero un poco como por ahí escribimos, no acá como integrante del Museo de Estudiantes, sino como colaborador integrante de Debate, Ayuda Permanente, y de otras páginas también, porque venimos de una larga historia con la camiseta de Estudiantes. Creo que es como cuestionar, es como si en algún momento se hubiera cuestionado la llegada de Subeldía a Estudiantes. Subeldía era un juninense que creo que no sabía ni de qué color era la camiseta de Estudiantes, por ahí lo digo muy a la ligera. Era porteño por adopción y que estaba identificado con Boca, ahí hablo un poquito más directo, con Boca, con Vélez y con Atlanta, digo, y el tipo que cambió la historia del club que nos une a nosotros no tenía absolutamente nada que ver con La Plata, ni con Estudiantes, ni con una supuesta escuela o con digamos, con una línea a seguir de un supuesto riñón. En una época, además, esto por ahí el hincha de Estudiantes que no está metido con la historia no lo sabe, pero en una época donde además Mangano en gran parte rompe con la idea de, no sé si en aquel momento existía esta idea del riñón del club, pero era muy común, el técnico no era un tipo preponderante en el armado de los equipos, y en general, si uno solamente con ver la lista de técnicos que Estudiantes tuvo a lo largo de la historia, se da cuenta que a lo largo, sobre todo cuando empiezan a tener un poquito más de preponderancia, década del 50, Estudiantes tuvo un técnico escocés, que por ahí pocos lo saben, durante más de un año, 2-3 temporadas, un técnico británico tuvo Estudiantes. Década del 50, del 60, era muy común que el técnico fuera un ex jugador del club. De hecho, los logros de Estudiantes en la década del 40 fueron de la mano de un técnico como que puede ser Sosaya, por ejemplo, histórico goleador, el primer goleador del profesionalismo, una cátedra de Estudiantes, uno de los máximos ídolos del club, entrerriano que formó parte de los profesores. Pero digo, recalcar esto, el tipo que rompe el molde, y que rompe no el molde de Estudiantes, sino el molde de la historia del fútbol argentino, el club que rompe la hegemonía de títulos de los grandes, ayudados también por la mano siempre vigente de los árbitros, con historizar un poco uno se da cuenta, es un tipo que no tenía nada que ver con el club. Y es una decisión que en su momento toma Mangano, de no continuar una línea, a ver, vamos a decirlo de esa forma, de no continuar una línea, traer un tipo que no tenía nada que ver con el club. Digo, me animo a decir, Simeone, creo que estamos todos de acuerdo. A ver, que levante la mano, ¿quién
¿Quién no cuestionó en algún momento la llegada de Simeone a Estudiantes? ¿Quién no Se cuestionó? cuestionó la llegada de Sabela. Pero por supuesto que la En ese momento a Filipas, cuando era presidente de Estudiantes, la duda era Ramón Cabrero o Sabela en ese instante. Cuando Alejandro, me acuerdo en la conferencia de prensa que dio en el golf, con un saco verde, me lo acuerdo como si fuera hoy, sacó un papelito del bolsillo adentro del saco y dijo, voy a leer algo que escribí anoche. Los que estaban ahí en la conferencia de prensa, muchos periodistas también, se agarraban la cabeza. Un tipo que viene a leer casi un discurso. Y la primera época de Sabela que decían, cómo Alejandro demora en hacer los cambios, que esto y lo otro. Después se transformó en un ícono de la historia del club. Quiero decir, sobre todo porque no dejaba de estar identificado con una supuesta escuela riverplatense de la mano de Pasarela y el ayudante eterno de Pasarela, que si había alguien contrario a la escuela de estudiantes era Pasarela, el hijo directo de Menotti. A ver, no hay que ser muy erudito para saberlo. ¿Quién era Pasarela? Menotti y Subeldía se respetaban mucho. Claro, Pasarela era el capitán de Menotti. Sí, bueno, sí. Sabela era el ayudante de Pasarela. Yo lo que digo, lo que quería meter, dentro de la charla, porque era un poco la idea del debate, es esta idea de que la llegada de un tipo tan preponderante como Sebastián a la presidencia del club implica para muchos que él es el responsable de querer cambiar el ADN de Estudiantes. No es un debate acerca de, bueno, sí, es verdad, todos sabemos, Subeldía no venía de Estudiantes, el Cholo tampoco, pero ahí el presidente que lo trajo, no Mangano en el sentido de que haya pasado desapercibido, pero sí cuando hizo la elección. Le podría haber salido mal y nadie se hubiera acordado que lo trajo Mangano. ¿Quién se acuerda del presidente que trajo a Simeone? No tiene una estatua en ningún lado. En este caso me parece que hay una figura tan importante como la de Sebastián, sobre la cual se recae en este punto del debate de él vino a cambiar la escuela de estudiantes y a abandonar el bilardismo por otra escuela. Ahí me parece que es donde nosotros teníamos la idea de insertar este debate. Obviamente que la gente que lo plantea, tiene una mirada del rectángulo de la cancha de fútbol y no analiza de arranque primero cómo estaba el club cuando llegó. Una catástrofe. 6 meses más gobernada por otro tipo, no íbamos a la Jota. Así nomás. Por más que ahora me vengan a decir o le hicieron creer a la gente que íbamos a jugar en el estadio en marzo del 2015, la situación económica del club era catastrófica. Cuando descendió entrenaban todos con ropa distinta. Claro, no, pero aparte tenía que ir a entrenar al colegio de abogados, a Utedica, allá al Centenario, porque no tenía una cancha para entrenar. Pero aparte, Osvaldo, yo en ese momento era profesor de historia con horas en el colegio de estudiantes, y me acuerdo que vino gente de la gestión que en ese momento estaba a decirnos no hay plata para que ustedes cobren, al que no le gusta que se vaya. Entonces el club estaba en una situación que era catastrófica. Después, bueno, ya está, no vamos a hablar de lo que yo considero, pues lo hemos dicho acá, un montón de logros que se fueron consiguiendo, pero desde lo futbolístico está eso. Entonces antes de ser presidente, Sebastián trae, si se quiere, por decirlo de alguna manera, una nueva metodología de trabajo para las divisiones inferiores, ¿sí? Que es un poco lo que en ese momento se hablaba como el modelo de formación del Barcelona, que ayuda a tener una formación en inferiores, ¿sí?, para sacar jugadores y convertir a Estudiantes, como lo es, en el club más vendedor del fútbol argentino. En cifras que nosotros nos reímos porque en las redes hay gente que hace chistes diciendo que Sebastián tendría que ser el ministro de Economía, porque a los precios que venden. Entonces, vos tenés una metodología de trabajo en inferiores y sacás jugadores de unas características que también tenés que tener tipos que después en el fútbol profesional acompañen eso. Yo cuando leo gente que pide a Caruso Lombardi, digo, pero que Caruso a Foyt le pegaba un tiro en la cabeza. Entonces si vos tenés una lógica formativa en el fútbol amateur que responde a todo un proyecto integral, tenés que tener gente necesariamente en un primer momento, aunque sea como Pellegrino, como Vivas, como Milito, que lo suban a primera. Si no, estás invirtiendo en un modelo que no sirve. Entonces hay una lógica que responde a todo. Ahora, si nosotros vamos a analizar los 90 minutos de un partido que perdimos 1-0, bueno, está bien, el que critica por las redes tiene razón, pero no ver todo este proyecto como algo integral, ¿sí? Que vos estás sacando pibes de inferior, ahora están todos latancio. La gente se cree que los pibes inferiores, ¿de dónde salen? Salen de un laburo que se viene haciendo, de cuando Sebastián agarra como director deportivo estudiante y dice, vamos a empezar a entrenar de esta forma, vamos a empezar a jugar de esta forma en inferiores. Y es increíble que trae técnicos para el plantel profesional que respondan a ese modelo, o sea, prioriza la formación y el técnico que llega a la primera se tiene que adecuar a eso, no al revés,
que antes vos traías a cualquier técnico, que podemos nombrar porque no nos está escuchando, es un tipo como Bausa. Bausa sería una especie de bilardista moderno, ¿no? En ese sentido. Bausa te liquida la división inferior y te pone un tipo, te pide 8 jugadores para comprar en un plantel, y vos decís, che, ¿qué hacemos con Foy, con Latancio, con Rulli, con Carrillo? Si vos querés formar ese tipo de jugadores, tenés que tener después técnicos que se adapten a esa idea que vos como presidente bajaste como línea. Después puede terminar en un campeonato o no. Estudiantes estuvo muchas veces cerca, se han hecho campañas muy buenas, pero vos, si hoy Estudiantes tuviera a Rulli, a Carrillo, a Foy, a Casíbar, a Correa, Silva Jara, obviamente que saldríamos campeones. Ahora, tenés en un momento de la política, cuando agarraste un culo fundido, tenés que vender jugadores, tenés un estadio que pesa 50 toneladas en la espalda de la dirigencia en términos de la responsabilidad de terminarlo. Entonces, hay un momento donde la balanza tiene que estar equilibrada y la gente acompañar, no digo que no criticar absolutamente nada. Obviamente que va a haber cosas que gusten más o menos, como decía vos, ¿no? De Matosas. Agarra Sebastián, dice, nos equivocamos, no era el tipo... pero también se venía de una olla que había explotado una semana antes, que bueno, qué sé yo, en ese momento tampoco es tan sencillo poder tomar decisiones y te podés equivocar, pero a lo que voy es, no se puede olvidar cuál es el proyecto que tienen las inferiores de Estudiantes para después analizar cómo va plasmado un equipo en la primera, porque no debe ser difícil para él, que es Verón, llamarlo, como dije recién, a un tipo como Bausa o a otro tipo de técnico que nosotros podríamos decir, este sí, lo quieren Estudiantes. Ahora viene Bausa y te dice, tráeme a priori nadie te garantiza nada. Aparte, tampoco. pero ponele que vos calmás vos a la podés fiera. contratar a Guardiola pero y por tal eso vez viene y es un le fiasco. va mal, pero a lo que voy es, siempre hubo, y este es el punto que yo quiero destacar, no porque defienda todo. Lo que defiendo yo es que hubo una lógica para contratar a los técnicos que se contrató. Después puede salir bien o puede salir mal. Y esa lógica responde a un proyecto muchísimo más amplio que un partido de 90 minutos, que es la formación que tiene Estudiantes hoy en las inferiores y cómo los técnicos que vienen se adaptan a eso que Estudiantes le impone, por decirlo de alguna manera. El técnico que viene a Estudiantes sabe que tiene que hacer jugar a los pibes de inferiores porque Estudiantes tiene un proyecto de obviamente no quemarlo, no poner 8 pibes en un mismo equipo, pero sí que la primera opción es un pibe formado en el club. Entonces, a eso me parece que también un poco responde la cuestión después podemos hablar, un rato más de si la escuela rosarina, que todavía no sé qué es, porque vino un técnico de Rosario Estudiante, no sé cuál es la escuela rosarina que él defiende. Como te dicen, Verón quiere matar el bilardismo para traer la escuela rosarina. ¿Cuántos rosarinos tuvieron Estudiantes? Sí. ¿Qué es la escuela rosarina? Sí. Bielsa. Pero Bielsa es lo mismo que Martino. Como que nadie quisiera a Pochettino en Estudiantes. Entonces digo, me parece que es un debate que vamos a terminar a las 5 de la mañana, pero... Toto Berizzo, que tal vez en Estudiantes no le terminó yendo bien, después demostró ser un técnico capacitado. Bueno, pero por eso digo, a lo que voy es... Y todos cambian, el proyecto para mí es del club y como vos marcás muy bien, juveniles. Exacto. Porque después, Barcelona, ¿cuántos técnicos cambió en la última década? Es muy difícil estar en un club más de 2 años, muy difícil. Real Madrid, ¿cuántos técnicos cambió? Bayern Múnich, ¿cuántos técnicos cambió? Pero aparte Estudiantes es un técnico, un club que al técnico le está de alguna manera poniendo un límite a sus aspiraciones personales. Por eso, mirá que antes que vos apuntes únicamente a salir campeón para quedar en la historia, tenés que responder a este proyecto, porque tenemos que salir de una deuda que quién sabe cuántos años hacía que Estudiantes no estaba tan endeudado, hay que hacer un estadio, hay que sostener toda una estructura. Entonces cuando se decide que Ascasíbar se vende, Ascasíbar se vende. Entonces vos tenés a Bernardi, incluso si se quiere hasta el mismo Matosas, más allá de que no sea del gusto mío, pero Matosas llegó y bueno, la necesidad de Estudiantes hizo que haya que vender a Foy y a Ascasíbar. Sí. Y a Matosas podría decir tranquilamente, ¿y qué querían que haga? Y el hincha dice, perdemos, no jugamos nada. Sí, pero pará, tranquilo, había que acomodar el club. O sea, me parece que en ese sentido... En un momento particular. No, por eso sin poder hacer pretemporada, sin vacaciones. Pero que el hincha no acompaña absolutamente nada. Es el partido del domingo, es la lupa sobre ese partido, y si empataste 0-0, traicionaste el ADN Estudiante. Voy a decir, pará, empecemos un poco más. O sea, hagamos un debate más serio, más amplio, que incluya un montón de todas estas cuestiones, si no nos olvidamos de millones de aristas, y yo me quedo con, o sea, si el partido del otro día terminaba 0-0, no me quiero imaginar lo que hubieran sido las redes. Ahora, la metió el Tuta, ganamos. Entonces, así quieren ganar la gente, o sea, esos Estudiantes, ganar 1-0. Pateamos al arco ahora.
Claro, entonces digo, me parece que ahí hay una confusión, hay una línea muy delgada entre el fracaso absoluto y el ganamos a los estudiantes. Después podemos discutir, lo dejo para después, le quiero dar un poco la palabra a Sebastián también, de qué es un poco el bilardismo, que yo creo que mucha de la gente que se asume como bilardista, acusándonos a nosotros de no defender ese ADN, de alguna manera termina hablando mal de Bilardo, que es uno de los técnicos más grandes de la historia. O sea, creo que hacen una apología del bilardismo que termina haciéndole mal al propio Bilardo, porque se puede ganar como en el 82 en Estudiante o como en Italia 90. Nosotros eso lo vamos a defender siempre. O sea, ningún pincha te va a decir, ahora, ¿cuál es Bilardo de los dos? Entonces también ahí hay una discusión porque si no es Bilardo, traigan a Caruso Lombardi. No, pará, Caruso Lombardi no es bilardismo. Pero porque no quiero... por ahí vas a hablar, Sebastián, pero digo, lo que un poco planteábamos en el escrito es esta idea, digo, ¿por qué como cultura pincharrata tenemos que copiar los valores de un supuesto Bilardo que nosotros creemos que no es tal? ¿Por qué Bilardo es el alfiler y la trampa? Si eso es es un estigma que nos crearon a nosotros como club cuando un día se nos ocurrió ganarles a Racing, a Independiente, eliminar a River de la Copa. Ahí está el punto. ¿Por qué agarrar esa bandera cuando en realidad es una bandera creada en exterioridad desde afuera? Que es más un mito que otra cosa, pero no es eso solo. Entonces, ¿por qué recrear, cultivar y reproducir ese valor que no tiene que ver con este club? Pero que hasta el propio Bilardo lo dice, porque siempre ensorna, pero sin ningún tipo de duda que está creado de forma peyorativa y para desvalorizar, y porque sobre todo lo que en un momento de la historia del fútbol argentino significó Estudiantes. Porque, basta con hablar con cualquier persona que vivió la década del 60, esas artimañas o esos ciertos vicios que se le endilgaban a Estudiantes eran propios de un momento de la historia del fútbol, no eran de Estudiantes. Basta con hablar con un tipo que vio por ahí los cruces de la Copa Libertadores del 67, que creo que no hay ni imágenes, y que te cuenten, cómo te esperaba Independiente, cómo te esperaba Peñarol para jugar un choque de Copa Libertadores. No era Estudiantes, era una forma de ver y de practicar ciertas, si se quiere, vicios o artimañas, o como uno le quiera decir, dentro del marco de la ley, de un momento determinado del fútbol, pero no eran la patente de Estudiantes. Se las endilgaron, se las pusieron, se las colgaron como un cartel en determinado momento de la historia del club, creo. ¿Bruja? ¿Qué pasa? Te queremos escuchar un poco a vos. Acomodate, tranquilo. Vamos a hacerle lugar. No, pero está bien. Lo primero que yo quiero aclarar que el club no le paga a nadie, no tenemos programas, no hacemos eso. Cada uno tiene la libertad de opinar bien o mal, pero no gastamos plata en estas cosas. Si en algún momento se hizo, no lo sé, o por ahí molesta que se haya dejado de hacer, también, posiblemente. Y obviamente, cuando vos cortás ciertos canales, pienso que en algún punto molesta y obviamente crea algo de discordia, pero no es el punto, y de esto podríamos hablar un montón. Nosotros no venimos a cambiar nada, al contrario, estamos orgullosos, reforzamos lo que en su momento se ganó, no echamos a nadie del country, siguen estando aquello de los 60, de los 80, hoy se sumó el Tata Brown, está Camilo Aguilar. O sea, cada vez hay más gente y nosotros reforzamos eso, y a los chicos que están en el country, cada vez que pasan al lado de una de estas leyendas, por decirlo, les decimos quiénes son, y obviamente les contamos la historia de lo que es el club. No es que
callamos las voces, no es que tapamos los cuadros ni bajamos las persianas para que no se vean lo que es el club y lo que ganó el club y de qué manera lo ganó, porque nosotros obviamente estamos orgullosos de eso. Ahora, yo no me quiero quedar en la historia. Yo quiero que el club avance en este tipo de cosas, reforzándolo y en cierta manera las metodologías, las formas, si bien siguen siendo las mismas, han avanzado y han cambiado. Han cambiado. Y vos te tenés que nutrir de lo demás. Porque si no, digo, Italia, ¿por qué terminó afuera de un mundial? Holanda, ¿por qué termina afuera de un mundial? Nosotros, ¿por qué casi más terminamos afuera de un mundial? Porque nos vamos quedando con lo que hicimos, con lo que ganamos, con lo que tenemos, y no somos capaces de esto, de abrir la cabeza y de nutrirnos de lo que se hace bien. Y me parece que es un error, sería un error de que nos quedáramos como formaba a los jugadores Igno Merielo, que está perfecto, pero en los 60. Entonces lo que hacía Miguel en su momento, nosotros lo tenemos que en cierta manera moldear, modificar y traerlo a estos tiempos, y lo hacemos, porque lo que hacía Miguel con la cuestión educativa de los chicos, en esto obviamente yo tengo el ejemplo de mi viejo, lo hacemos nosotros hoy en el club, de otra forma. Y la manera que trabajamos, que la hacía en su momento Subeldía, que miraban videos, que jugaban con el límite de lo que se podía, de estar en los detalles, lo hacemos nosotros también, pero a nuestra manera. Y no es que no queremos o queremos desarraigar lo que es Estudiantes o cómo fue concebido Estudiantes, sino que lo queremos reforzar, pero a nuestra manera, a lo que es hoy el fútbol. Y me parece que ahí se crea una confusión en algunos, y en otros obviamente que hay otras cuestiones más, un poco hablaban de lo que es el respeto, ¿no? Y el confundir. Y si nosotros no le damos batalla a esto, si realmente no creamos conciencia, posiblemente nos podamos equivocar y nos pueda pasar por arriba la oportunidad, en todo sentido. Yo cuando hablo del estadio, cuando hablo de un estadio moderno, cuando hablamos, es una chance que tiene el club. Y me parece que no nos va a modificar en nada y no nos va a quitar lo que somos como club, porque el estadio, no sé, hoy tenga o se llame de otra manera, o porque tenga ciertas modificaciones y sea un estadio moderno, va a seguir siendo el estadio Estudiante, va a mantener y va a tener la esencia que tiene el club. O sea, me parece que es esto, sabiendo lo que somos, creemos en lo que somos y estamos orgullosos de lo que somos, pero tenemos que mirar para adelante y ser algo más. Cuando no sé, porque las cosas a veces se sacan de contexto, como que yo quería cambiar o dije, para mí nosotros tenemos que cambiar, no, o sea, cambiar las metodologías, cambiar la manera de educar, la formación, o sea, avanzar. Y esto lo dijo en su momento Manes, estando en el club, y lo hablamos constantemente. Y los primeros, cuando surge algo, cuando ven algo que por ahí no va bien, los primeros que intervienen son el Bocha Flores, Cacho Malverná y mi viejo. Y ahí se termina la discusión. Entonces,
me parece que hay gente, como no lo vive el club, porque no lo vive, o sea, lo vive desde una red social o lo vive desde atrás de una pantalla, opina sobre cosas que no tiene realmente idea de lo que pasa en el núcleo del club. Eso, de lo que sucede adentro del club. Lo que pasó con el Sub-15 y todo lo que se habló del Sub-15 y demás, es porque nosotros tenemos un impacto directo en lo que es la formación de los chicos. Lo que hacemos en el club, lo llevamos... Y se habló de la educación de los chicos, de cómo declaraban. Nosotros hace... Y de 2006 para acá, que lo venimos haciendo todos los días. Antes de manera casera, hoy un poco más profesional, porque tenemos gente que colabora sobre eso. Y me parece que hay que informarse más, y en definitiva no tenemos que hacernos un autobombo y darle de comer y darle el gusto a muchos giles que opinan sobre estudiantes como si supieran y no saben absolutamente nada del club, pero nada. Eso, le digo al pueblo Pincharrata, sí, que teníamos la posibilidad de firmar. Está con nosotros en comunicación telefónica otro gran exponente del periodismo platense, como es el señor Federico Bueno, señorito, le digo. Estuve con él el fin de semana, ya me tomo atributos que no me corresponden, compañero de tantos lugares, ahora está en FM Classic, yo estuve con él ahí y en tantos otros lados. ¿Cómo anda, Fede? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Señorito no me han presentado nunca. ¿Viste? Estuvo lindo, me queda lindo. Es un señorito. Todo tranquilo, saludos para todos los que están ahí. Bueno, la Bruja, muchas gracias. está Osvaldito, ¿no? Sí, la verdad que se armó una mesa medio inesperada y al mismo tiempo riquísima, que nos quisiéramos quedar hasta las 5 de la mañana. Te metemos, Fede, medio así como de sopetón, digo, y preguntarte, yo te había tirado medio ahí como una línea, de por qué queríamos tu participación, pero bueno, al no poder ir escuchando por ahí, era un poco esta cuestión de una supuesta grieta, una crítica al ADN, si se había abandonado el ADN de estudiantes, ver cómo veías vos este proyecto. Estuvimos charlando un poco y o sea, queríamos tener voces por ahí objetivas desde el periodismo como para poder escucharlos. Sí, bueno, primero los saludo a todos y la verdad que no los estaba escuchando porque, les soy honesto, estoy amasando pizza y mirando la final de la Copa que está jugando Lanús con Gremio, así que no los estaba escuchando, pero sí estaba al tanto un poco de cómo venía el eje, digamos, del programa. Ahora no me acuerdo bien, pero creo que los estuve leyendo un poco también en redes sociales la semana pasada y más o menos sabía cómo venía la mano, y la verdad que el fin de semana en la previa del partido un poco estuvimos otra vez debatiendo sobre la cuestión, y yo te digo, no sé, como primera medida me parece que el periodismo, primero que no soy una voz objetiva, soy por definición subjetiva, porque somos sujetos, así que todos tenemos una mirada subjetiva sobre las cosas, pero lo que sí me parece que el periodismo está muy crispado, la verdad. En líneas generales, a mí me gusta hablar sobre nosotros, no hacer periodismo de periodistas, porque eso sí que no me gusta, pero sí encarar una mirada constructiva sobre lo que somos como periodistas en la Argentina y específicamente en La Plata. A mí me parece que estamos muy crispados, me incluyo, aunque me considero bastante afuera de eso, pero me incluyo en beneficio del debate, digamos, ¿no? Todos se enojan con todos. Yo creo que la ciudad de La Plata es una ciudad muy generosa para con los periodistas, para con todos nosotros. Con Osvaldito, Osvaldo más grande que yo incluso, cuando empezamos a laburar, y Osvaldo cuando empezó a laburar, al country iba un periodista con suerte. Hoy al country, no sé, van 10. Entonces el crecimiento es impresionante. Y para mí el periodismo deportivo, aunque vaya en contra de nuestros objetivos y de nuestro beneficio, no ha crecido tanto como para que estemos tan sobredimensionados, para que nuestra tarea esté tan sobredimensionada. Que haya tantos canales de deportes, no da. La verdad es que no da. Terminamos hablando boludeces. Sí, terminamos hablando de si se puso un cordón azul o un cordón negro,
si usa botines, zapatos negros, si usa zapatos fluorescentes. En verdad hablamos de las cosas esenciales, fundamentales, se habla muy poco. Y la verdad es que creo que estamos muy crispados y somos muy poco agradecidos con lo que la profesión nos da a nosotros acá en La Plata. Bueno, la Bruja no lo debe saber, pero Dieguito Raimundo, que trabaja en prensa de estudiantes, y esto es extensivo a Gimnasia también, no sé, ¿cuántos medios partidarios transmiten partidos de estudiantes y de Gimnasia en La Plata? Debe haber, no sé, 10, 12. Sí, tranquilo. ¿Da para 10, 12 radios de La Plata? No da, no, la verdad que no da. No. Es cierto que no da, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, sí, para un partido Entonces, de fútbol, si en ese contexto, además, todos nos puteamos entre todos, estamos todos tan crispados, me parece, la verdad, para ir al médico. En realidad tendríamos que estar agradecidos de que somos un montón de medios, de que podemos hacer un montón de programas deportivos, de que podemos transmitir fútbol, de hacer lo que nos gusta, ganando un poco más, un poco menos de guita, pero bueno, haciendo la verdad lo que nos gusta, siguiendo bueno, un poco de oficio, ¿no? De perseguir el oficio también. Bueno, dicho esto, a mí me parece que en Estudiantes y en Gimnasia, y bueno, ustedes son un programa que está sectorizado a los estudiantes, puede ser que haya algo con alguna mala intención. Yo sé que la Bruja suma muchas adhesiones, pero también, y él lo sabe, suma también algunas personas que no lo quieren, y es muy fácil ponerse a favor o en contra de todo lo que Verón haga por el simple hecho de alinearse a Sebastián o estar decididamente en contra porque me cae antipático. A mí me parece que el club ha decidido hacer un montón de cosas, esto lo charlamos en la previa el otro día, ha decidido hacer un montón de cosas que a mi juicio están bien. Mi mirada es que la decisión es correcta. A mí me parece que la Bruja ha acertado en la elección de técnicos, aun cuando no era dirigente. Estaría bueno que él alguna vez lo diga, pero Berizzo no fue una decisión de los dirigentes. Lo acercó Sebastián. ¿Berizzo es un buen entrenador o no es un buen entrenador? Sí, hoy está demostrado que es sí. un muy buen entrenador. A pesar de que a muchos periodistas le costaba ver qué es lo que había atrás de Berizzo como entrenador, y porque se comió 4 contra Gremio, creo que fue, ahora ya no me acuerdo bien, enseguida ya lo catalogaron de una manera y no podía ser que jugara de ese modo, y no podía ser que Isabel había hecho una cosa y venía de un día para el otro a hacer una cosa distinta, y nadie veía qué es lo que hacía con los jugadores, cuál era la metodología de trabajo. Para mí fue un acierto. Pellegrino fue un acierto. Vivas fue un acierto. Ahí te quedó Milito, el Milito en el medio. Fue un acierto. Duró poco, pero fue un acierto. Yo creo que la decisión, además de hacer una escuela de entrenadores, es un acierto. Ahora, en el medio tenés que meter correcciones. En el medio, lo que pasó con Nardi, para mí era un acierto. Yo creo que la Bruja se equivocó. Lo tendría que haber bancado. Pero bueno, en el medio es mucho más difícil ser dirigente que periodista. Claro. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba afuera, y probablemente acá hubiera sonado mucho más insostenible que lo que se veía desde afuera, ¿no? Te linchaban acá. Yo estaba de viaje, lo veía de afuera, lo seguía, miré la conferencia de prensa de la Bruja en un tren, por Wi-Fi, a través de la 221, mirá, justamente, hicieron un Periscope, creo, y lo miré. Y a mí me parecía que la historia no daba para tanto, pero bueno, había que estar acá en La Plata y habría que ser dirigente para ver cuál era. Pero la verdad, no sé, ¿cuánta gente fue a protestar a la puerta de la sede? No. ¿Ustedes 200, se acuerdan? 200. ¿Cuántos fueron? Sí, no más de 200, Fede. No más de 200, con toda la furia de 200. Sí. Poné 300 si querés. No. Exageremos, 400. Ni ahí. ¿Con 400 personas pueden definir un entrenador? Que Nardi se equivocó. Ahora, que Bilardo es un emblema de Estudiantes, no hay ninguna duda. Ahora, que Bilardo hoy es menos que Nardi dirigiendo, es una certeza, duela a quien le duela. Y lo digo en un programa de Estudiantes, a mí que me perdonen todos los hinchas que escuchan. Hoy por hoy el tiempo pasó y las decisiones de una dirigencia no pueden estar atadas a las opiniones de determinados entrenadores, porque entonces no puedes traer a nadie.
porque hoy bilardistas puros quedan muy pocos. ¿O vos te pensás que Bernardi es bilardista? ¿O vos te pensás que Simeone, bueno, Simeone lo tuvo a Bilardo, vos te pensás que Milito es bilardista, que Berizzo es bilardista? Son buenos, que Pellegrino es bilardista. Son buenos entrenadores, punto. Entonces, la verdad es que yo creo que hay una línea de pensamiento sobre cómo puede estar ayornada la idea del ADN de Estudiantes o el perseguir un perfil de entrenador que tiene que ser un entrenador joven, obsesivo, trabajador, que se preocupe por mejorarse, innovador, que mire hacia algún lugar. Hoy, la verdad, muchachos, nadie se quiere parecer a Mostaza. Mirá que yo a Mostaza lo adoro. Sí. Pero nadie se quiere parecer a Mostaza. No. Nadie se quiere parecer a Alfaro. Nadie se quiere parecer hoy a Bilardo. Se miran otras cosas. Entonces, a mí me parece que lo que Estudiantes ha perseguido en el último tiempo, aun cuando Sebastián no era dirigente y ahora que es dirigente más, es esa línea. Y esa es la línea que muchas veces no se interpreta del todo bien y otras tantas veces, porque es más difícil ser el dirigente que periodista, necesita algunas correcciones. Me preguntás a mí, y lo digo con Sebastián ahí en la mesa, yo creo que Estudiantes hoy está sufriendo la ausencia en el último mercado de pases de Agustín Alayes, que para mí a Sebastián era su mano derecha. Y le pudo resolver un montón de cosas que Sebastián, atento a otras, como por ejemplo el tema del estadio, capaz que no pudo atender como hubiera querido en el último mercado de pases. Para mí, la salida traumática de Vivas, la ida, el suceso Nardi y el último mercado de pases explican un poco lo que le puede estar pasando a Estudiantes en este último campeonato. Ahora, ¿eso es no tener una idea? ¿Eso es no tener un proyecto? No, yo no estoy de acuerdo con esa crítica. Bueno, acá pensábamos hacerte alguna pregunta después, pero nos mirábamos y decíamos, ¿algo para agregarle? Osvaldo, ¿vos? No, coincido casi en todo con Fede. Bueno, Fede, te queremos agradecer enormemente que nos haya dado impresionante esta perorata y este señorito inglés. Te agradecemos mucho, te dejamos que siga. ¿En qué parte estás de las pizzas? No, terminé de amasar, prendí el horno y aceité las pizzeras. Bueno, encare entonces con las pizzas. Tenemos la misma escuela, tenemos que cocinar y limpiar en casa. En 25 minutos, ¿cómo? Tenemos la misma escuela, tenemos que cocinar y limpiar en casa. No, y yo cuando estoy acá me tengo que poner al día. Cuando estoy acá me tengo que poner al día, tengo que hacer todo. Seguí mirando el partidito ese. Bueno, ni Dale. Más ni menos que Federico Bueno estuvo con nosotros, este gran exponente del periodismo local, nacional, internacional, el señorito Federico Bueno. Un abrazo, maestro, gracias. Un abrazo grande, muchachos, que la pasen bien. Bueno, ahí estaba, otra voz más, le dijo varias cosas acá al amigo. Mauro, no te hemos escuchado todavía. ¿Querés comentar algo? No, coincido prácticamente con todo lo que han hablado, o sea, a mí lo que me viene a la cabeza es algo que por ahí lo he escuchado de la palabra de algunos jugadores, personalmente, incluso hace un año atrás, cuando fue la fiesta de acá hay una escuela, el año pasado, que había un par de jugadores, no voy a decir quiénes eran, pero que lo charlamos con algunos amigos en ese momento de la cofradía Pincharrata también, que estaban ahí, y tuvimos un intercambio de ideas, charlando y debatiendo con uno de los jugadores que estaba en la fiesta, y me quedó grabado en ese momento, y después lo escuché de otro jugador, y también lo dijo Andújar, por ejemplo, públicamente, el tema de lo que les dejó Milito a los jugadores, que es un técnico que vino con una escuela por decirlo, del guardiolismo, que el tipo mamó esa idea desde las entrañas, porque lo tuvo a Guardiola desde principio a fin, no sé si, bueno, de principio no, porque él no estaba en los comienzos, creo, pero lo que le ha dejado a los jugadores del club, los que están todavía en el club, creo que es algo que por lo menos a nosotros los hinchas y a muchos de los hinchas de Estudiantes, al cual criticaron bastante a Milito en su momento, y yo también en algunas cosas obviamente no estaba de acuerdo en algunas decisiones que tomaba él. Me parece que
es para replantearse un poco, ¿no? Decir, no, bueno, Milito no es de la escuela y me parece que hoy en día se valora más el porcentaje de puntos y lo que fue un tipo que no tenía nada que ver con nosotros, que a lo mejor Pellegrino un poco más y Vivas también, Vivas por ser ayudante de campo de Simeone y tener otro tipo de afecto por el campeonato del 2006, pero me parece que el tema de los jugadores, que son los que entran a la cancha y son los que reciben el mensaje, creo que, o sea, nosotros no recibimos el mensaje de Milito, lo reciben ellos. Y si ellos te cuentan esas cosas, esas vivencias de un tipo así, La Gata creo que también fue otro, y creo que son 3 o 4 los que he escuchado, y seguramente deben ser más, pero digo, me parece que nos tenemos que replantear un poco la cosa a los hinchas y no generalizar todo el tiempo y repetir a veces muchas cosas como se repiten en las redes como loros. Y cuando lo más importante es ganar, Milito, que yo no soy de los estadísticos, pero que el porcentaje de... Más del 52% de los puntos. No, pero además quería intervenir por estas cosas que por ahí también hablamos, por ahí mucho por WhatsApp, internamente, algunas veces filtran en la red. Acá me voy a tomar un atrevimiento porque voy a poner el ejemplo del Estudiantes del 2010. Es esta falsa idea o este falso concepto de creer que una escuela, que una idea, que la identidad puede estar atada a un esquema táctico, por ejemplo. Digo, si hay algo que nos diferencia a nosotros, a Estudiantes como club, a la hora de hablar de fútbol, es que en pos de lo estratégico, que es el resultado, porque el fútbol está hecho para ganar, para meter un gol más que el rival, sea 5-4 o 1-0, es adaptar la forma para lograr el objetivo. Entonces digo, por eso que la discusión es mucho más profunda, es creer que 4-3-5 en el fondo pueden definir una identidad o una escuela, o una manera. Digamos, el método en Estudiantes históricamente siempre fue adaptable. Y por eso decía, digamos, me animaba a poner el ejemplo del 2010, porque vos, Sebastián, estuviste en cancha. Basta con ver, digo, googleamos, ponemos en YouTube algún partido del Estudiantes del primer semestre del 2010 y vemos el Estudiantes del segundo semestre, y ahí hay un ejemplo, está claro. Como por ahí con el mismo técnico uno readaptó la forma. Y Patricio, con el mismo Estudiante campeón de la Libertadores, jugaba distinto que el de la 2010, que los dos equipos del 2010. Claro. Entonces, Tal vez el que más lindo jugaba no ganó. El año más exitoso de la historia de Estudiantes en punto, que por ahí esto tampoco queda la idea de Subeldía del 67, campeón y subcampeón, el Estudiantes 2010. El Estudiantes del primer semestre que no sale campeón porque Alejandro, supongo, decide pone suplente en varios partidos, creo que se acuerdan, con Independiente, con Argentinos, se sacan 39 puntos, el famoso partido de Argentinos con Independiente, pero después se ayorna la idea y se sale campeón. Y el equipo jugaba diferente, no sé, vos estabas en cancha, por ahí fui medio apresurado en plantearlo, vos estabas adentro, pero digo, es el ejemplo más claro. Yo quería, para darle por ahí un poco la palabra a Sebastián, y sacarlo a él, no porque no le guste, porque sé que es un futbolero de pura cepa, pero de sí por ahí volverlo un poco a la idea de lo que él de alguna manera está encabezando en este momento, que es un proyecto que abarca pero 100.000 aristas, que en eso sí, por ahí coincido con lo que decía Federico Buenaven, yo lo veía desde un tren y creía tal cosa, pero había que estar en La Plata y había que ser dirigente. Digo, 100.000 aristas que se nos escapan. Estudiante es muchísimo más que ese, como dije hoy, rectángulo. Entonces por ahí plantear esto, ¿no? Digo, lo hemos hecho a lo largo de todo el año acá, de la escuela, todas las cosas que se hicieron para el fútbol amateur. Hoy pasás por la cancha, por el country se está haciendo cancha de sintético. O sea, Estudiante no para de crecer, es una máquina en serio de crecer. Y por ahí digo, tomando lo que él dijo, el que no va al country, el que no se involucra, el que no pasa ni siquiera a mirar, y por ahí tiene una mirada distinta desde su casa, siguiéndolo por las redes o escuchando un programa periodístico, digo, por ahí, te genera un poco de bronca eso, Seba, en el sentido de cuando se focaliza demasiado en un aspecto que justamente vos sos futbolero, que no es un tema menos. Si fueras un empresario que se hizo presidente, por ahí dirías, bueno, el fútbol, yo sé que a vos el fútbol te tira, pero que de alguna manera el debate termina dejando afuera millones de cosas que se están haciendo.
Sí, millones de cosas, siempre pensando en el crecimiento y en el desarrollo en este caso del fútbol. Entiendo también que no siempre podés vivir y no podés estar, digamos, en el día a día, en lo que pasa en el club. Claro. Entiendo también, y esto lo hablábamos, que hay gente por ahí que no está informada, que no sabe, que se guía por un medio o por lo que se dice, no sé, en las redes, por ejemplo, y opina y toca de oído, por decirlo. Y está claro que cuando vos escribís algo, y más hoy, es una caja de resonancia y eso en algún punto rebota. Y la realidad que a mí, y me parece que a todos los que componemos el equipo, porque esto es una cosa que a mí sí me molesta, porque hablan de personalismo, ¿no? Del ego que tengo y demás. Y si vos escuchás mis declaraciones, yo nunca hablo de mí, sino que hablo del conjunto, hablo del grupo, hablo... Obviamente que cuando se remarca y cuando se achaca mucho, bueno, me gusta defenderme. Pero yo sin, obviamente, el grupo de chicos que fue entendiendo de qué manera teníamos que hacer para poder ser protagonistas en algo, hubiera sido muy complejo y difícil que hubiéramos ganado y que se hubiera extendido, digamos, el proceso hasta, te diría, el día de hoy. Y así, sin un grupo de comisión directiva, lo mismo, y sin, bueno, todos los que componemos el fútbol, la parte educativa, todos aquellos que se fueron sumando, no se hubiera podido, digamos, desarrollar un taller de neurociencias o, bueno, en definitiva, todo lo que compone el fútbol. Y la realidad que yo hay cosas que no me entero. Claro. Y me parece que tampoco me tengo que enterar, y en definitiva es confiar en la gente que vos tenés al lado para trabajar y para llevar. O sea, yo confío en lo que dice, en lo que hace Agustín, confío en lo que hace Quattrocchi, como así los técnicos. A ninguno estoy atrás preguntándole, che, qué chico pusiste, qué no pusiste, cómo... O sea, son libres de hacer o deshacer, obviamente dentro de ciertos parámetros. Y me parece que de eso se trata... digamos, conformar un proyecto, digamos, que cada uno le pueda dar su impronta, como pasa con ustedes en el colegio, que lo hablamos miles de veces, que podemos coincidir, no coincidir, obviamente que tenemos nuestro debate, pero digo, eso me parece que eso es lo bueno dentro del marco del respeto. Y repito, aquellos que tengan la posibilidad y la chance, y aquellos obviamente que no estén de acuerdo por ahí en lo que pasa, que no estén de acuerdo con un técnico, que no estén de acuerdo con la forma de jugar, que no estén de acuerdo con lo que decís, digamos, a nadie se le cierra la puerta del country como para venir, acercarse, hablar, mirar, ver, observar. Es la mejor, me parece que es la mejor manera de darse cuenta de lo que pasa ahí adentro. De lo que pasa, y esa me parece que es la parte fundamental. Esa es la parte fundamental. Y haciéndote ahora ya parece más apuntando a la entrevista, digo, pero para que él de alguna manera también pueda iluminar algunas cuestiones que hacen también al debate. Digo, cuando se habla, por ahí Osvaldo, que está también en el día a día con la gente que manda el country y todo, digo, cuando hay algún, no sé, cuando se habla del mercado de pases, ¿no? Pareciera como que Verón no pudiera traer a uno que, imaginando que podía jugar bien, bueno, no resulta, qué sé yo, si todos los pases que se hicieron, digo, todos los equipos del fútbol argentino tuvieron un mercado de pases. Entonces digo, todos saldrían campeones
Entonces digo, a nadie le fracasaría un jugador o no andaría ni siquiera, porque a mí no me gusta la palabra fracaso. Llegó, bueno, qué sé yo, por ahí también hay que ver el momento del equipo. Hay jugadores que en determinados clubes rinden y en otros no. Claro. Hay camisetas que pueden pesar más que otras. Por ejemplo, con Barbona, cada vez que se ponía la camiseta estudiante, la gente lo resistía. Y fue Atlético de Tucumán y el tipo tal vez más liberado, o en un club sin otras presiones o con otras presiones. Román Martínez. Román Martínez, otro claro ejemplo. Y así hay un montón. Pero digo, Seba, vos sentís que en ese sentido, digo, hay como, en otro momento era, lo digo en términos de hincha, que no corresponde, mirá el muerto que trajimos. Ahora es, mirá lo que compra la bruja. ¿Se entiende lo que vos digo? ¿Sentís como que hay algo personalizado en todo lo que pasa en Estudiantes? ¿Es producto de ese? Pero eso desde que llegué, bueno, Osvaldo por ahí lo puede decir mejor. Y yo, obviamente, que asumo... no me pongo colorado en decir que me pudo haber equivocado. No, pero si no y que me equivoco. Tal cual, pero no, Seba, digo, si no existiría esta charla. No, pero aparte el hecho de equivocarse es porque haces. Exacto. Si no, la verdad me hubiera ido a Estados Unidos como tenía, la pasaba bárbaro, la pasaba bomba, había salido campeón en el club, había cumplido y se terminaba. Pero no, digamos, decidí por ahí quedarme o no haber venido, digamos. ¿Quién se hubiera alguien enojado porque nadie? Me parece que nadie. Obviamente que atrás por ahí de mi vuelta hubo otros que la sufrieron, porque parece que todos tendrían que estar obligados a volver, y la realidad es que no, cada uno es dueño de sus decisiones y de hacer lo que quiera, en definitiva. Nadie está obligado a volver. Y atrás de eso, porque obviamente a mí también me gusta y me gustó y yo lo tenía ya adentro, nadie me insultó cuando doné las máquinas, cuando hice hacer las canchas del country, cuando hice la reforma y no con plata del club, con plata mía, que la podría haber gastado en comprarme un auto o comprarle a mi vieja. No, la puse en el country. Y te podría decir, pero bueno, ya están, eso es lo que no quiero y no me gusta, de personalizar las cosas. Porque las hice con gusto, porque mi familia me apoyó, porque me acompañó, y en definitiva a mí esas cosas me hacen bien, y era lo que soñaba yo antes de volver. Claro. Pero así con muchas cosas, que bien, mal, tomando buenas decisiones, malas decisiones, las hice, y las hice siempre pensando en el bien del club. A mí no me dio ningún rédito, al contrario. Porque te vuelvo a repetir, yo tranquilamente me quedaba panza para arriba en mi casa y posiblemente tenía una estatua en el club y yo fui el primero que dije, no muchachos, la estatua para mí no. Porque no me parece. Y había gente que insistía, que juntaba llave, que quería hacerla y no me parecía. Y así con un montón de otras cosas. Muchas se conocen, muchas no. Pero en definitiva siempre pensando en el club, porque cuando salíamos campeones nadie se acordaba de. Ahora cuando vienen las cuestiones y que se ponen en duda y que las cosas por ahí no vienen bien, que vienen medio torcidas, viste, siempre, y que se peleó, que no se peleó, que Alejandro, que lo echaron, que no lo echaron, que lo defendió, no lo defendió, que el técnico, que me peleé, que lo insulté, que soy difícil, que mi cara, que entonces claro, llega un momento que llega un momento, viste, que cansa y no tiene ya asidero este tipo de cosas. Y te repito, me equivoco, me he equivocado, en alguna, obviamente que por ahí le pifio. No soy Borges, no soy el Dalai Lama, no soy Teresa de Calcuta. ¿Qué querés que haga? Soy, como soy. Y te gustó cuando vine y salimos campeones, y bueno, te tiene que gustar también por ahí cuando le pifio y digo cosas que no le gusta a la gente, o tomo decisiones que no son las mejores. Pero para eso estoy.
digo, y en definitiva, si me involucro es para tomar decisiones pensando en lo mejor del club. En el todo, me parece que las decisiones del 2006 para acá, dentro de todo, fueron buenas. Porque si no, te la vivían contando tu abuela, tu abuelo, tu tío, y veníamos viviendo esa que sufríamos en los 90 y en los 80. No, yo no tengo duda, digo, si no estaría él hoy en el debate, hubiera defendido obviamente que el mayor porcentaje de las decisiones que se han tomado en este último tiempo fueron acertadas, teniendo en cuenta de que no solo salíamos campeones cada 20 y pico de años, sino que aparte automáticamente después de salir campeones estábamos fundidos. O sea, y hoy es una realidad absolutamente distinta. Me da la sensación de que es injusto, por eso también la idea de este debate, que una persona como Sebastián tenga que estar explicando a la gente los errores, ¿no? Digo, yo la otra vez lo hablaba con él, le decía que bueno, hay que empezar también a identificar, a iluminar un poco de que esto tiene como un foco desde donde nacen las versiones que después de alguna manera empiezan a dar vuelta por las redes, que no son objetivas, que tienen intereses en contra de Sebastián. Entonces digo, por eso también... Una cosa, porque digo, no me parece bien que gente de estudiantes, por más que no coincida con lo que vos sos o con lo que opinan, lo que creen que sos, después de, o sea, de lo que se vivió y lo que se está viviendo, en una página te claven que sos un nazi. Claro. Porque está, claro. Y estuvo. Sí. Entonces, eso es una falta de respeto, directamente. Bueno. Y no hacia mí, Está mi viejo también. Atrás, y bueno, ni hablar mi familia, pero no me parece. Después podés coincidir, que está bárbaro. Perdóname, ¿qué le decís a aquellos que hoy por hoy dicen, ¿por qué en su momento priorizó tanto lo deportivo y bastardeó o no le dio tanta manija al tema del estadio y hoy se enarbola con esa... Pero, no, digamos, porque esa por ahí es una de las... en su momento? ¿Yo qué era? ¿Yo era dirigente? No. ¿Era jugador? El que toma las decisiones es el dirigente. Yo no me puedo poner en contra de un dirigente. Bueno, pero se decía que vos, o sea, ese es el problema. Es lo que dice que desde otros lugares, a propósito, decían eso, ¿entendés? Como que lo usaban para criticarte eso. Digamos, sí. Incluso yo, desde nuestra visión, no nos pareció mal, digamos, porque las copas hoy están, gracias a que también en aquel momento se priorizó lo deportivo, porque si no hoy quizás no teníamos la Copa Libertadores. Pero bueno, ahora pasado el tiempo y teniendo que ir a Quilmes y teniendo que pasar toda esta circunstancia fea que nos toca pasar con esto, de no tener todavía la localía y de haber perdido, poder jugar acá en 25, la gente dice, y bueno, pero acá el problema fue que en algún momento no se le dio el impulso que había que dársele al estadio. Bueno, probablemente desde nuestra óptica, probablemente las dos cosas no se podían en ese momento, y hoy por hoy los socios que tiene Estudiantes y el impacto que tiene Estudiantes es en gran parte gracias a ese éxito deportivo. Sí, yo creo que la decisión del estadio, desde un primer momento, el concepto de cómo se tenía que hacer fue errada. Desde ya, porque vos no podés tirar un estadio entero abajo, haciéndole creer a la gente que la plata estaba guardada. Eso es mentira. Ya desde ahí, y yo, no intervine en la decisión, A mí un día me llamaron y me dijeron, che, mandale una carta a LAC, y creo que se leyó en un partido. ¿Te reuniste con Kirchner? Después, obviamente, me involucré y bueno, todo lo que trajo decía, como atrás. Que la fiesta había que parar, ¿sí? Como que ya el gasto deportivo había, que había que desacelerar el gasto, porque, entre otras cosas estaba la institución y entre otras cosas estaba el estadio. Y bueno, ahora si hacemos una encuesta hoy, si hacemos una encuesta y decimos, el año que viene salimos campeones, hacemos un equipo y salimos campeones, nos gastamos la plata del estadio. Yo quiero ver cómo te da la encuesta. Nos podemos proponer ahora en las redes nuestras. Quiero ver cómo te da la encuesta. A ver, vos le asegurás, el año que viene, muchachos, damos una vuelta.
Pero O volvemos a uno cuando. volvemos a uno dentro de 2 años. No Campeones sé. en Quilmes. No, si salimos campeones, claro, que ahí ya no garantizamos. Tal cual. No, pero aparte yo quería agregar un punto que fue un poco la introducción que yo hice, porque en esto obviamente a nosotros es una vez cada 1000 que nos toca, de las 100.000 que le tocan a Sebastián recibir. Hubo gente, o sea, que estuvo en contra de Sebastián, que como dije hoy yo, dejó, no sé qué era eso, un engendro de estadio que dijo, dentro de 3 meses lo empezamos a usar. Lo usó a Bilardo para generar la ruptura tal vez más innecesaria en la historia de Estudiantes, y como después perdieron, se ponen desde el otro lado a decir, bueno, todo lo que se hace a partir de ahora está todo mal. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Cuándo termina el estadio? Mira que va a terminar el estadio y no vas a salir campeón. El mercado de pase, el otro. Entonces hay que empezar. Yo tenía un poco la idea del debate, era esta, ¿no? De iluminar también esos aspectos y que el hincha de Estudiantes termine sabiendo un poco de dónde viene esa mirada, que no, en muchos casos no surge de un debate genuino. Los que estamos puertas adentro muchas veces, no digo siempre, porque tampoco es que todos los días yo lo veo a Sebastián. Yo he hablado con él y le he preguntado cosas de una manera tan natural que hasta yo mismo después me iba sorprendido cuando escuchaba, o escucho todavía en un programa de radio que dice, no, es muy hermético. Por la otra vez se lo dijeron a Agustín Elaye, lo que tiene Estudiantes ahora que es muy hermético, porque yo digo, si supieran que yo no sé, lo he visto y digo, che, Seba, tal cosa, bueno, o no, porque a veces te dice que no, pero porque conoce 100 millones de veces más la vida de un club y de Estudiante que yo. O sea, es un no que yo lo tomo como una palmada, en el sentido de decir, porque no es que me dice no y se va, me dice no, fíjate esto. Entonces digo, tener esa imagen de algo tan inalcanzable, me parece que también es una construcción que se ha hecho para poder pegarle por lugares donde, bueno, por otro lado, ¿qué vas a decir? Que deportivamente no se puede decir nada. O sea, hay cosas que no... Sí, yo recién cuando te interrumpí, cuando marcaba lo del mercado de pases del 2008, que me parece que fue como el mercado de pases donde Estudiante va a más, digamos, se escapa el campeonato con Sensini, un par de empates, ¿se acuerdan? Con Huracán, con Independiente. Con Independiente en el claro, estadio. el mercado de pases ese, aparte, es ir al archivo, digamos, acá, no hay que inventar nada. Hay una hemeroteca acá a 200 metros en Plaza Rocha para ver cualquier diario, lo que se publicaba o lo que se pensaba. En ese mercado de pases se apuesta más, viene la Gata, viene Boselli, se consolidaba Enzo Pérez, y se llegan a 2 finales internacionales. El punto ahí también pasa por, a ver, no quiero ser extenso, pero tiene que ver con una cuestión hasta incluso generacional, de cómo en un determinado momento naturalizamos como hinchas de Estudiantes, no que tenemos que ser campeones todos los años, pero quiero decir, hoy nos resulta común agarrar la tabla de promedios y entre los 5 denominados grandes está Estudiantes metido. Sí. Y hay un grupo de hinchas, pero no porque antes las redes no existían, porque digamos no existían las redes, pero existía la cancha de handball y se discutía en el ombú. Entonces no estaba el Twitter, pero estaba las radios donde estaba la radio y estaba el chisme atrás. Pero quiero decir, hay una generación de hinchas, digamos, nosotros formamos parte, es un sub 40, que quiero decir, pasó 6 años sin ganar un clásico. Son números, es indiscutible, digo, y hoy hay una diferencia de 15 partidos, como nunca en la historia. O, digamos, se emparejaron historiales con los grandes, quiero decir, está bueno también, de última, porque no hay mal que por bien no venga, naturalizar esto, que el hincha de Estudiante haya naturalizado la vara más alta, pero claro, porque, digo, de última discutimos, pero no estamos en el primer piso, en el segundo, estamos más arriba. No, también, pero digo, lo que está bueno es no olvidarse ese dato que yo no lo quise traer porque nunca hacemos una cuestión vinculada a Estudiantes, Gimnasia, eso, pero digo, la diferencia desde el 2006 para acá, pero liquida cualquier tema para el hincha de Estudiantes, no podría ni nada. Incluso no es solo con Gimnasia, quiero decir. No, sí, obvio. Pero, digo, entre la generación del 60 y del 80 pasaron pocos años y hubo un puente exitoso, si se quiere. En el 71 Estudiantes ya no consume el día, llega a la final de la Copa Libertadores, la pierde, era la cuarta, se hace una muy buena campaña en el 75, se juega Libertadores en el 76, qué sé yo, 77, 79, se pelea campeonatos, llega enseguida Bilardo, el puente del éxito como que no tuvo un vaivén, pero entre
Bilardo Manera y los éxitos de la década del 80, la Libertadores que se escapa por el famoso partido con Gremio, los expulsados y el árbitro y el bombo, hasta el 2006 pasó un cuarto de siglo. Y esa generación fue la que, como alguna vez estuvimos en la cancha nosotros, fue un partido con Vélez en el cual Estudiantes gana por goleada 7-1 para ver si terminaba octavo y entraba a una liguilla. Eso es lo que no hay que olvidar. Pero que no quita la crítica que hoy se puede hacer. Estudiante en el 89, para la gente que no lo sabe, llenó una cancha para ver si le ganaba a Vélez por goleada y entraba a una liguilla pre-Libertadores y terminaba octavo. Eso también fue Estudiantes y es. O el Estudiantes de la década del 50 que después de ascender hasta la transformación con Mangano y esa casualidad causal, como siempre decimos, toca la varita de Subeldía. Estudiante desciende en el 63, le perdonan el descenso, en el 61 se salva de irse a la B faltando 15 minutos por un gol de Rulli, en el 57 lo mismo. La historia hay que verla completa, ahí va el punto. Hay que leer todo. Sí, a ver. No, un poco lo mismo que decía hoy Sebastián. Respecto a la elección, Bernardi puede salir bien, puede salir mal. Pero uno lo ve desde afuera y lo ve que es la resultante de una forma de elegir los directores técnicos que ha sido consecuente. Y si uno quiere hacer el corte más acá para no confundir, porque él ya no está. Pellegrino, Milito y Vivas han salido de esa forma metodológica de elegir a los técnicos y han sido muy, muy beneficiosa para el club. Y no se puede dejar de ver eso. Entonces, digamos, poner en discusión, porque ahora la etiqueta es que Verón y Alaye son rosarinos o bielcistas y que no miran el riñón del club. Pero ahí está donde planteábamos el debate. Porque no vinieron. ¿Saben por qué no vinieron? Porque decirle, ¿qué es ser rosarino bielcista? No tienen argumento de nada, de discusión. Pero yo digo, podemos. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Bielsa. ¿Sí? Convengamos que no todos los discípulos de Bielsa van a ser Bielsa. ¿Sí? Pero si Guardiola habla bien de Bielsa, si Simeone habla bien de Bielsa, si Verón habla bien de Bielsa, si Vivas habla bien de Bielsa, si Julio Velasco habla bien de Bielsa, se junta, si lo van a ver a charlar con Bielsa. Vos, que practicaste el fútbol, lo vas a discutir y vas a discutir a presidente como tu presidente, que jugó mundiales, que salió campeón de América, que ha visto técnicos pasar de los buenos, de los no. Digamos, ¿desde qué lugar podemos criticar eso? ¿Desde qué raciocinio? O pedir un Caruso Lombardi. Entonces, eso por ahí, eso es lo que a uno, o a nosotros en particular, nos afecta. Y nos afectó mucho con Milito, porque tildan de lirista. Vos hablabas con los jugadores y tenés la posibilidad de acercarte, porque uno piensa que los jugadores están lejos y, sin embargo, hoy estamos sentados delante de Sebastián y es, qué sé yo, hermoso. Pero vos te acercabas con los jugadores y los jugadores hablaban maravillas de Milito. Y a vos te da el tupé de decir que no, Milito no sabe nada, Milito. ¿Desde qué lugar hacerlo? Digamos, ¿desde qué capacidad? ¿De dónde te formaste? Como para poder analizar su metodología, su capacidad de entrenamiento. Insisto, esto no es una defensa de Bernardi. Lo de Bernardi no sabe, digamos, no sé yo, ni creo que no, cómo va a salir. Pero basta de estas etiquetas inútiles que no tienen ningún sentido, y más aún, hay gente que le dice a Bielsa, yo digo Bielsa porque ahora está Bernardi en el foco de escena, y dicen que es bielcista Bernardi, yo sinceramente no lo sé. Pero a mí en una nota que le hice me dijo que no, que se identificaba más con Deschamps, el actual entrenador que fue el que más lo había marcado, el actual entrenador de la selección de Francia, y con Martino, que con Bielsa casi no había compartido. Bueno, Martino mismo hoy es mala palabra en Estudiantes. Nadie es, pero a Martino lo fuimos a buscar antes que agarrar el Vasco Esconzábal, después de que hizo Martino fue técnico de la selección de Paraguay, Carlito, jugando distinto a como jugaba con el Newell's. Mamita, lo querían saber. Si venía en ese momento Estudiantes, ¿sabe qué? Se caía la cancha abajo. Pero sin ningún tipo sí. Jugaba un 4-4-2 rígido con la durísimo, durísimo. Y si el Bielsa del Newell's
que rompe también en cierto momento con una hegemonía importante, el Bielsa del 90-92. Le planteaban a cualquier hincha de Estudiantes, lo que pasa es que los que tienen 20 por ahí no se acuerdan, que venga Estudiante en la década del 90, pero hacíamos una marcha al centro. Si era el prototipo de la escuela trasladado a Rosario, Bielsa. Lo que pasa, digo, y esto... denostado por Boca, por River, por los grandes, porque Newell's se había atrevido a ganarle una final a Boca en la Bombonera. Con esto cierro, digo, vamos a la tanda. Creo que las vueltas de la vida de Estudiantes lo ponen siempre tan en el centro de la escena a Sebastián. Digo, dejó la vara tan alta, pero tan alta desde su vuelta hasta que decidió dejar de jugar, que creo que desde ahí es de donde parten muchas de estas cuestiones donde muchos nos animamos, con derecho, ¿no? Que yo, el hincha futbolero, nos gusta el fútbol, a hablar de bielcismo, esto sabemos, lo otro, aquello. Creo que de alguna manera es como que la vuelta de él convirtió a Estudiantes en un equipo, digo, tan grande dentro del fútbol argentino, en esto de permanecer siempre tan arriba en los promedios, de saber que arrancaba un campeonato y lo peleábamos. Después podía salir bien o mal, pero yo iba a la cancha y sabía que le ganábamos a cualquiera. Entraba a la cancha él y digo, ya está, ganamos. Después podías perder, empatar, pero sabías que había un plus. Quedó tan alta la vara cuando él se va, que a partir de ahí nadie dijo, che, bueno, espere, ahora se fue. Veamos a ver cómo desencillemos, acomodemos el club, que fue lo que él hizo, el único objetivo consciente de decir, che, mirá que ya pasó esta época, me pongo de presidente, acomodemos esto porque sé que no, en épocas anteriores, porque nació caminando por el country, Estudiantes se fundía. Entonces, acomodémoslo, y Estudiantes está en un equilibrio hoy, desde hace un par de años, que quién duda que en algún momento, cuando se termine el estadio y las cosas se relajen, Estudiantes va a volver a buscar una estrella. Yo no tengo duda de eso, yo confío. No digo que la vayamos a ganar, digo, la va a salir a buscar. Obviamente que el jugador que está bien en la cancha va a decir, pero pará que nosotros la salimos a buscar todos los domingos, sí, ya sé. Pero la va a salir a buscar como proyecto, como decir, bueno, ya acomodamos las cosas, terminamos el estadio, formamos a los pibes, bueno, ahora vamos por más. Pero digo, es él el que siempre está girando alrededor de todo, ¿se entiende? Yo no, a mí lo último, alguna reflexión para la gente, de la bruja, algo, si lo queremos. ¿Vos le querés preguntar algo más o no? No, preguntarle no, cortito, decir, agradecerle. Obviamente este año ha sido casi un acompañante en muchos aspectos del programa. Digo, hoy difícil explicarle a la gente que está del otro lado, a los chicos, en todo, que apareció, como dijo, hay debate y vino. Y eso es lo que de alguna manera rompe con esa versión que le quieren mostrar desde otros lugares de una persona. Yo puedo dar fe, después que está en la casa me creerá, no me creerá, que nunca jamás hubo una invitación al programa. O sea, él dijo, hay un debate, voy, que esté, hablamos. Entonces eso de alguna manera es lo que nosotros queríamos resaltar. Y nada, o sea, plantearle al hincha de Estudiantes esta idea de bajar un cambio, analizar otras cuestiones. El tema del año que viene vamos a tener el estadio, todos sabemos que vamos a volver en cualquier momento a pelear un campeonato. Es un pequeño momento de transición. Yo, si no me equivoco, el año pasado, ¿cómo terminamos en la tabla de posiciones? ¿Tercero? Segundo. Bueno, por eso paremos la moto un poco. Segundo no. ¿No quieren que sea bilarrista? Ahí está. Entonces, bueno, digo, agradecerte, Seba, digo, nada, en ese caso sí, darte a vos la palabra final, agradecerle a todos y que nos la palabra me parece que a todos, digo, para reforzar, repito, nosotros no le pagamos a nadie, no tenemos enviados, no le damos nada a nadie, todos son libres de decir, compartiendo o no, todo para mí tiene un límite que es el respeto. Yo, dentro de lo que puedo, trato de no faltar el respeto, no me banco realmente que me falten el respeto, y cuando es así, corto. Y obviamente que puede haber enojos, porque terminás no hablando con cierta parte del periodismo, y en eso no son objetivos, que es así, y lo hacen y lo toman como algo personal. Después, las decisiones nosotros las tomamos siempre convencidos que es lo mejor para el club. A algunos les puede gustar, a otros no, y eso obviamente que nosotros lo entendemos, y repito, no es que no aceptamos la crítica, y que está bien, porque entiendo que en las decisiones a nadie, digamos, no todos pueden estar de acuerdo. Claro. Y está bien que sea así.
está muy bien. Y entiendo también que hay gente que no lo entienda. Pero que estén tranquilos, en esto sí, que nosotros tratamos de un poco lo que se hablaba al principio, ¿no? De seguir un proceso, seguir una línea, estudiamos el plantel, vemos qué es lo que le falta, vemos lo que le puede, en definitiva, lo que te puede sumar y ser consecuentes con lo que nosotros llevamos adelante, porque sería un error no serlo. Y me parece que ahí sí le estaríamos errando. Pero repito, nosotros no es que queremos ni pretendemos cambiar nada del club. El club es como es, nació como es, se reforzó como es. Lo que sí queremos es, y que lo que tratamos es de mejorarlo. Entendiendo todas las partes. Y en eso no tenemos reparo en escuchar, vuelvo a repetir, mientras que sea en el marco del respeto. Y me parece que eso es una parte importante del club, el respetar. Porque es lo que nosotros le enseñamos a los chicos, en definitiva, y creo que es el núcleo de todo. Porque esta palabra la vamos a tener que llevar en el futuro, y vamos a tener que entender realmente hacia dónde va el club. Si no lo entendemos así, ahí sí la vamos a chocar y nos vamos a pegar contra la pared y realmente la vamos a pasar mal. Y creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Aceptamos, estamos abiertos, el club está abierto para todos, a nadie se le ha cerrado la puerta ni se le cierra, sino que estamos ahí para recepcionar y en definitiva para trabajar, que es lo que se hace. Chicos. No, en un fútbol que tiende un poco a la polarización, por ahí un poco lo que la gente o el hincha ve un poco con Boca y River cada vez un poco con más distancia. ¿Cómo pensás a Estudiantes y cuál es la estrategia como para que tenerlos más cerquita o deportivamente hablando, poder seguir terciando en ese lugar que pudimos ubicar cuando vos estabas en cancha? Sí, yo no digo del equipo porque es muy difícil hablar de un equipo, sino que hablar de un club ya, sí. El club siempre lo estuvo y hoy más que nunca, y yo lo veo, que está asignado a ser, sin ningún tipo de duda, es uno de los mejores de Sudamérica. Sin ningún tipo de duda. Por muchas cuestiones. Primero, por la imagen que tiene, por el camino que transita, no porque estemos nosotros, por la formación que le da a sus jugadores, por la formación que le da a sus técnicos, y sobre todo por la imagen que tiene y el desafío que tiene por delante. Porque es un desafío. Porque un estadio sin barreras es un desafío. Porque un estadio que esté dividido para que cada uno viva a su manera un partido de fútbol, un espectáculo, es un desafío. Y ese desafío no solo corresponde a una comisión directiva, nos corresponde a todos. Y eso creo yo que va a ser el mayor triunfo que tengamos. Y a través de eso va a venir todo lo demás. El triunfo deportivo en algún momento va a estar. Eso está más que claro. Ahora, lo que nosotros tenemos por delante es la posibilidad realmente de hacer un club, que ya lo somos, pero reforzarlo como distinto. Como distinto. Y eso lo ven. Y se ve y te acompañan en lo que querés transitar.
Y nos tiene que encontrar, repito, nos tiene que encontrar preparados y pronto. Y si nosotros lo hacemos, yo estoy, de nuevo, absolutamente convencido de que Estudiantes está para posicionarse como uno de los mejores clubes te diría, de América. Bueno, no tenemos más tiempo. No, aparte con esa frase, el título que dejó para el cierre del año, el monio, digo, yo de hacer algo medio pintoresco, digo, a esta altura, digo, hoy dimos nuestros nombres, lamentamos que no hayan venido. Digo, ¿en qué época se hubiera puesto tan loco, no? Digo, cuando vos te imaginas la imagen del 2006, centro de Verón, cabezazo a Layes, a los 3 días salimos campeones y hoy comandan el club. No existiría toda esta parte de la crítica de la que nosotros estamos charlando hoy si no hubiera intereses enfrente que quieren que a Estudiantes le vaya mal. No habría manera. Imagínate si hubieran agarrado el club en su momento, no sé quién tiró el centro en Old Trafford para que cabecee el padre de Sebastián, si después ellos dos hubieran conducido los destinos, ¿quién hubiera dicho algo? Bueno, acá es porque hay intereses obviamente que están creados, que aparte ni siquiera quisieron salir al aire, que no tienen ganas de hablar. Entonces digo, también esto sirve para decirle al hincha también de que muchas veces tiene que bajar un poco los decibeles, pero no porque no tenga derecho a criticar, sino de tratar de pensar bien de dónde está absorbiendo la información que le llega y cómo. El otro día yo justo le comentaba, y con esto cierro, daban el puntaje en un programa periodístico del partido, recién había terminado, y cuando le toca el Tuta Cejas, el tipo dice 5. Y yo, iba en el auto y digo, me tocó 2 pelotas y una fue gol. 5, y el tipo le preguntó, dice, 5, dijo. Y ahí dije, listo, ya está, estos tipos no aprenden nunca más, van a estar en contra de Estudiantes para toda la vida, van a querer que mientras esté Verón a Estudiantes le vaya mal, porque me di cuenta en ese pequeño detalle que un pibe de las inferiores del club, que la viene padeciendo desde hace muchísimos años para superarse, tiene la suerte de hacer un gol con 2 pelotas que tocó. Si vos le ponés 5, porque atrás de eso tenés millones de intereses para que a Estudiantes le vaya mal. Y ahí tenés a los hinchas que absorben eso, ¿no? Porque a las asambleas no van y después leen el diario y seguían en eso, porque en la última asamblea que hubo, puedo asegurar que la mayoría de los que se la pasan criticando no estaban en la asamblea. Bueno, no sé, capaz que el año que viene le hacemos otra invitación. Gente, al pueblo Pincharrata nos encontramos el miércoles que viene. Gracias a Ernesto Méndez por el aguante, por habernos pasado. Gracias a Verón, gracias Pato, Mauro, Charlie, le mandamos un saludo, Carlito, pero también Charlie. Gracias a Osvaldo que vino. Gracias a Osvaldo que ya se retiró. Gracias a todo nuestro equipo y a Verón por haber allanado el tema ese lindo. Lo más pintoresco de todo es cuando nos dijeron son el 6, 7, 8 de Verón. Fue lo más gracioso que pasó eso. Y acá hay una escoba. Sí, acá hay una escoba. Acá hay una escoba. Ese es buenísimo. 6, 7, el año 8, que viene no sé si no cambiamos el nombre. Mirá. Gracias a la gente, nos vamos cantando nuestro himno. Nos encontramos el año que viene. No te declares jamás vencido, aunque 1000 veces en la lucha caigas, que caer no es cederse a conseguido, levantarse de nuevo en otras tantas. Adelante, estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Horizontes sonoros de clarines y muchedumbres de pañuelos blancos, hagan de gloria permanente marco y alboroto triunfal de banderines. No te declares jamás vencido, aunque 1000 veces en la lucha caigas, que caer no es deberse a conseguido, levantarse de nuevo en otras tantas. Adelante, estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Adelante, estudiantes, adelante, con el paso marcial ánimo tenso, alza la frente y atado el pecho, y la zapata bicolor triunfante.